Comienzan 90 minutos del deporte más hermoso del mundo. Bueno, amigos, qué manera de desperdiciar un jugador. Han sonado bastantes rumores el día de hoy, el día de ayer, durante toda esta semana, sobre el posible destino de Coutinho. Sobre el posible destino de Coutinho, ya todos lo sabemos, Coutinho no ha rendido al nivel que se le esperaba, sea por la posición o por no la posición, por actitud o por no actitud, por lo que sea. No ha rendido como se le esperaba. Eso es una realidad que todos nos hemos dado cuenta, todo lo que hemos visto en la temporada anterior del Barcelona. Muy por debajo del nivel del Coutinho que estaba en el Liverpool, muy por debajo del nivel del Coutinho que ha demostrado cosas interesantes en la selección brasileña. Realmente, para hacer el fichaje más caro de la historia del Barcelona, porque hay que tener en cuenta eso, el fichaje más caro de la historia del Barcelona, lamentablemente ha sido desperdiciado en gran manera. Ha sido desperdiciado en gran manera y por lo tanto se está convirtiendo en este momento, es el fichaje menos rentable de toda la historia del Barça. Es así de claro. En este momento, Coutinho es el fichaje menos rentable de toda la historia del Barça. 160 millones para nada. Porque realmente 160 millones para que haya hecho una temporada bastante mediocre. Y en un año y medio no ha demostrado mucho. No ha demostrado mucho. Si bien sabemos lo que decía de la posición y tal. Y sí, ya todo eso yo lo dije en un video anterior. Si no lo han visto, vayan a verlo. Que hablo de quién es el culpable del fracaso de Coutinho hasta ahora en el Barça. Si Valverde o el propio Coutinho o los compañeros o tal. Yo hablé de eso en un video. Pero me llama la atención esto. Y es que estaba analizando realmente esto, las cifras y todo. Y aparte, también lo de Dembélé ha sido un poco decepcionante también. Pero cosas, ya yo hablé de ello en el video anterior. Pero lo de Coutinho es mucho más decepcionante. Realmente muchos esperábamos mucho más de Coutinho. Sabemos que en un principio su fichaje no era el ideal. Simplemente se fichó a Coutinho como para dar una especie de golpe sobre la mesa, para fichar a un jugador mediático, para tapar el hueco de Neymar y tal. Y no era el indicado. No era el indicado por características. Las características de Coutinho no son acorde al esquema de juego que utiliza el Barça. Y menos con Valverde. Porque se podría jugar o con un 4-3-3 o con un 4-4-2. Son los dos esquemas posibles en este Barcelona. Y sobre todo con Valverde. Y ni en el 4-3-3 hay una posición ideal para Coutinho, ni en el 4-4-2 hay una posición ideal para Coutinho. Cuando se le vio mejor fue en la temporada 2017-2018. Esos 6 meses que estuvo con el Barcelona. Recordemos que fichó en el mercado de invierno de esa temporada 2017-2018. Se le vio un poco mejor jugando en la posición donde se desenvolvía Iniesta y tal. Y para eso se le fichó. Muchos vendieron ese discurso de que Coutinho se ha fichado para ser el reemplazante de Iniesta, teniendo en cuenta que Iniesta ya se iba a esa temporada 2017-2018. El reemplazante de Iniesta. Y terminó Valverde ubicándolo, tratando de que fuera el reemplazante de Neymar. Una cosa sin sentido total, porque si bien no es la primera vez en el Barcelona, no es la primera vez que Coutinho jugaba como un extremo izquierdo. Sí ha jugado en ocasiones en otros equipos así. Incluso en el Liverpool llegó a jugar yo diría aproximadamente unos 10 partidos como una especie de extremo, pero tampoco tan pegado a la banda. Pero la posición ideal donde se le puede sacar más provecho a Coutinho, obviamente es como una especie de media punta. Y eso lo sabemos todos, que si en caso de que el Barcelona jugara con una especie de 4-4-1-1 o un 4-2-3-1 o una especie de 4-3-1-2, es decir, que jugara con un media punta, esa posición claramente sería para Messi. Esa posición simplemente estaría ocupada por Messi, porque ¿qué mejor media punta que Messi? Nadie absolutamente. Por ello, el fichaje de Coutinho, por muchos factores, era complicado. La posición en la que quizás mejor se pudo haber adaptado era ponerle a jugar como una especie de interior izquierdo, o interior por derecha también, pero por interior por izquierda era un poco más aceptable. Cosa que no sucedió nunca. Bueno, no puedo decir nunca, porque sí hubieron 2 partidos que recuerdo que sí jugó más en el mediocampo. Pero lamentablemente 2 partidos de
¿De cuántos ha jugado? Más de 40 partidos ha jugado Coutinho en el Barcelona. Y tan solo 2 ha jugado en el mediocampo. Es una cosa de locos, hermano. Es una cosa de locos. Es un desperdicio total. Hasta ahora es el peor fichaje de la historia. ¿Y por qué? Por eso. Porque 160 millones y no ha podido rendir. Y puede que salga cedido, puede que salga que lo vendan o que lo vendan mal, que lo vendan bien, lo que sea. Pero hasta ahora el fichaje menos rentable de la historia del Barça. Y sí, han habido fichajes que han hecho las cosas peores que Coutinho. Caso Arda Turán, por poner un caso reciente. Pero no ha costado lo que costó Coutinho. Por eso digo que es el menos rentable. Porque es el fichaje más caro de la historia del Barcelona. El fichaje más caro de la historia del Barcelona. 160. Es que fue una locura. En un principio fue una locura haberlo fichado por tanto dinero. Pero realmente cabía la posibilidad de que Coutinho se pudiera adaptar. Cabía la posibilidad. Pero lamentablemente no sucedió teniendo en cuenta el entrenador que tenemos con esquemas tan limitados. Porque los esquemas de Valverde son bastante limitados. Muy limitados. Se limita tan solo a dos parados. Uno de ellos es terrible y el otro es mucho más terrible. Porque simplemente los parados del equipo de Valverde son lamentables. Son lamentables. Y no solo el parado, sino todo el sistema de juego del equipo de Valverde es muy lamentable. Porque claramente un jugador como Messi, un jugador como Coutinho y teniendo a un jugador como Luis Suárez, perfectamente podrían haber jugado juntos los tres y tener un buen funcionamiento. Pero no parándolos como los paraba Valverde durante toda la temporada pasada, porque era un fiasco. Y me parece que el único que no se daba cuenta era Valverde, porque Coutinho estaba rindiendo ni siquiera un 50% de la calidad que puede ofrecer Coutinho. Ni siquiera un 50%, porque era irreconocible el jugador. Irreconocible. Es que lo de André Gómez se quedó muy corto con lo que pasó con Coutinho. Porque sí, André Gómez decepcionó en gran manera. Yo fui uno de los más decepcionados con André Gómez. Y claramente tampoco era el fichaje ideal para el Barça, pero se fichó. Y tampoco era un mal fichaje. Pero lo que ofreció André Gómez, lamentablemente, fue bastante malo. Fue bastante malo el rendimiento de André Gómez con el Barcelona. Y sí, se vendió, todo bien. Pero lo que se esperaba de André Gómez no lo ofreció. Pero en comparación con lo que se esperaba de Coutinho, es que son cosas totalmente diferentes. De André Gómez se esperaba un rendimiento de un jugador de 40 millones. A Coutinho se le esperaba un rendimiento de un jugador de 150 millones, de 160 millones, de mínimo 100 millones. Y el rendimiento que ofreció Coutinho durante la temporada pasada fue el mismo rendimiento de un jugador de 30 millones, por ponerlo de algún modo. ¿Y por qué digo que lo más probable es que se mantenga así como el fichaje, el peor fichaje en cuanto a rentabilidad? Porque lo más probable es que salga del Barça ahorita. Lo más probable es que salga del Barça. Y sería lo más conveniente tanto para el Barça como para él. Porque en caso de que se quede Coutinho, ¿dónde lo vas a poner? ¿Dónde lo vas a poner? Y sí, lo puedes poner perfectamente en el centro del campo, como decía. Puedes jugar como interior izquierdo, poner a De Jong como interior derecho, poner a Busquets y tal. Pero te queda un jugador como Arthur en la banca. Te queda un jugador como Arturo Vidal en la banca. Te queda, en caso de que lo pongas en la delantera, te queda un jugador o Griezmann o Suárez o Messi te quedan en la banca. Cosa que es una locura. No tiene espacio Coutinho. Ya no tiene espacio. Así que es un hecho que va a salir. O debería ser un hecho que va a salir. Porque se han visto bastantes opiniones diferentes. Opiniones diferentes se han visto e informaciones. No solo opiniones, sino informaciones diferentes. Algunos dicen que ya lo tenía casi cerrado con el Arsenal. Luego a las horas salieron la noticia de que el Arsenal no estaba pendiente de Coutinho. Luego salió la noticia del Tottenham y luego salió que no, el Tottenham todavía no se sabe bien. Ahora salió una noticia en el periódico que dice que no, Coutinho se va a quedar en el Barça. El jugador quiere quedarse en el Barça porque quiere triunfar. Wow, no se sabe todavía qué va a pasar con Coutinho. Yo creo que lo mejor es que se vaya. No porque sea un mal jugador, porque Coutinho es espectacular cuando está en su mejor nivel. Es de los mejores 10 jugadores del mundo cuando está en su mejor nivel. Pero lo mejor es que se vaya.
Lo mejor para él es que se vaya. Y lo mejor para el Barça también es que se vaya. Para él lo mejor es que se vaya. ¿Por qué? Porque no va a tener un buen funcionamiento. No va a ofrecer su mejor rendimiento con un entrenador tan limitado como Valverde. Y lo mejor para el Barça es que se vaya. ¿Por qué? Precisamente por eso. Vas a estar desperdiciando un jugador de tanta calidad como Coutinho. Y en caso de que no lo desperdicies, ponte que pongas a Coutinho. Imaginémonos este escenario, que pone a Coutinho. Pones a Coutinho en la media punta, pones a Messi, pones a, no sé, a Griezmann o a Suárez, a quien te dé la gana. Y viene Coutinho y mágicamente sube el nivel y es el Coutinho que vimos en el Liverpool. Es el Coutinho que vimos en el Liverpool. Messi en el nivel espectacular de siempre. A Griezmann es un nivel espectacular. Griezmann, Messi, Coutinho, De Jong, Busquets, tal. Seguirías desperdiciando jugadores. Porque si no desperdicias a Coutinho, desperdicias a Dembélé, a Griezmann o a Suárez. Y si no desperdicias ni a Dembélé, ni a Griezmann, ni a Suárez, desperdicias a Coutinho. Es simple cuestión de lógica. O si no, si lo pasas al centro del campo, si no desperdicias a Coutinho, estás desperdiciando a Arthur o a De Jong o a Arturo Vidal. Y si no desperdicias ni a Arturo Vidal, ni a Arthur, ni a De Jong, ni a Sergio Busquets, estás desperdiciando a Coutinho. Es cosa que no hay espacio, hermano. No hay espacio. Hasta ahora es el fichaje menos rentable de la historia del Barça. Y creo que lamentablemente se mantendrá así. Y quedará en la historia como eso. Lo que pudo ser, pero jamás fue. Por muchos factores. Sobre todo el desperdicio total. Porque fue un desperdicio haber realmente es que es redundante. Es redundante. Porque se desperdició a Coutinho en gran manera la temporada pasada, poniéndole en una posición que no es la suya. Y también él ofreció una actitud que no era la indicada tampoco, cabeza abajo, sin mucha presión, no sé. Se dieron muchas cosas. Para mí, si me lo preguntan, lo digo así de claro. Hasta ahora, el peor fichaje de la historia del Barça es Coutinho, lamentablemente. Déjeme su opinión en la caja de comentarios como siempre y hasta un próximo video.